Me siento muy orgullosa de ser la primera mujer en Amazonas de formar el área de conservación, porque yo comencé a sembrar árboles. Cuando yo comencé a hacer la casa, lo primero que hice, sembrar flores. El año 2000, 2001, que ya opté por dejar todas estas vinculaciones con la ciudad para empezar a buscar o enriquecer mi vida interior. Ese cordón umbilical con el cual nacemos, desde que como seres vivos estamos vinculados a la naturaleza, cuando nos vamos a vivir a la ciudad, lo vamos perdiendo. Vamos perdiendo nuestra verdadera esencia. Yo me siento contenta porque todo lo que he hecho veo que está saliendo adelante. Estamos evaluando vida silvestre y en ella estamos viendo cómo los animales están regresando al área de conservación, cosa que no se veía hace 10 años. Dentro de las diferentes investigaciones que estamos realizando, una que reviste particular importancia y que amerita mencionar, está relacionado con mamíferos y específicamente lo relacionado con felinos pequeños. Y nos referimos específicamente al Pampas cat o al gato de las pampas. Es una especie de felino junto con una pantera negra que tiene la particularidad que su tobillo gira 180 grados. Hemos también encontrado una gran cantidad de animales que lo encontramos incluso en el bosque nublado, en selva baja, como añuje, majás. Hay una enorme y gran cantidad de venados, por ejemplo, también. Tenemos muchos marsupiales y una gran cantidad de aves. El señor Perico siempre nos viene acá a ver en la escuela para coordinar e integrar en nuestras áreas, en el desarrollo de nuestras áreas, como es, por ejemplo, producción de textos, es ciencia y ambiente. Entonces, en este texto plasma todo lo que es concerniente a la conservación del medio ambiente y cuidado de los animales y las plantas. Y este es su cuaderno de trabajo. También se participa en la limpieza de la localidad. Tenemos dos ríos, que uno viene de arriba y otro viene de acá. Y nosotros cuidamos, no botan la basura. Si botan la basura se mueren los peces que viven ahí en el río. Lo que más me gusta de la naturaleza son los animales, porque nos dan alegría y la naturaleza nos da vida, el aire que respiramos cada día. El padre de familia ya comprende lo que es conservar las áreas. Entonces, menos quema de bosques y plantitas más hay, ¿no? Visualizamos un área de conservación en la cual la comunidad vecina, en este caso de Nogalcucho, sea una verdadera aliada a nosotros y nosotros a su vez ser aliados de ellos. Yo quisiera que estén de acá a 20 años, que nuestros hijos estén satisfechos a toda esta reforestación que hay en Milpo. El molle, o conocido como Chinus molle, es una planta endémica y quiere decir propia del lugar. En la época prehispánica de la corteza sacaban tintes naturales para lograr tonalidades de amarillo. La tara es un cultivo nativo que prospera muy bien en estas zonas y en el caso particular del área de conservación es una fuente de trabajo para la mano de obra local, sobre todo las mujeres. La organización de Milpo ha influenciado bastante acá. A principio la comunidad no lo aceptaba por desconocimiento, ha sido tan difícil
pero gracias a la perseverancia que hemos tenido de insistir y insistir y insistir, lo hemos comenzado a trabajar con los niños. Hay muchas filosofías que dicen que si siembras un árbol te conviertes en un ser inmortal. Entonces, si eso logras al sembrando un árbol, imagínate nosotros que ya hemos sembrado acá como 8.000 árboles, creo que nunca me voy a morir.